Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución de 1857, un tema muy importante porque como nosotros sabemos, pues conforme va pasando el tiempo, la Constitución ha ido sufriendo algunos cambios, se han añadido algunos puntos, algunos artículos. Nosotros sabemos que la primera Constitución que tuvimos fue en 1824, pero sufrió una modificación en 1857 y pues después se le volvieron a añadir y a modificar algunos artículos en la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente. Pero en esta ocasión pues no vamos a hablar ni de la de 1824 porque en videos pasados ya habíamos hablado un poquito sobre esta Constitución y ahorita vamos a hablar sobre la de 1857. Y pues bueno, una vez en el gobierno los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Nosotros recordemos, en videos anteriores ya lo hemos visto, pues la lucha de conservadores y liberales, ya vimos las propuestas de cada uno de estos grupos y pues vimos que finalmente pues resultaron victoriosos los liberales. Entonces, pues cuando llegaron los liberales al poder, hicieron algunas leyes que pues obviamente no les parecieron para nada a los conservadores. Recordemos que los conservadores pues eran personas del ejército, personas poderosas, personas de la iglesia que querían que todo se rigiera a través del catolicismo, querían tener el poder, querían que en la educación solo se dieran cuestiones religiosas únicamente católicas, no aceptaban ninguna otra religión. Entonces, pues a ellos no les convenía que les quitaran el poder porque ellos querían acaparar todo. Entonces, cuando llegan los liberales, pues ponen algunas leyes. Por ejemplo, tenemos una de ellas que es la Ley Juárez en 1855. Pues en esta ley se quitó los privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces vean que esta primer ley, que es la Ley Juárez, pues no les convenía para nada a los conservadores. Tenemos la Ley Lerdo en 1856, que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de corporaciones civiles y eclesiásticas. Recordemos que antes la iglesia pues se apoderaba de las tierras, de propiedades y pues eran para uso exclusivo. Entonces pues en la Ley Lerdo pues ya querían poner en circulación, poner a la venta estas propiedades para pues tener un bien común para toda la sociedad. Y tenemos la ley Iglesias en 1857. Fíjense cómo estas tres leyes, pues nada más, la ley Juárez está en 1855, la ley Lerdo en 1856 y la ley Iglesias en 1857. Esta ley reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautismos, entierros, matrimonios, para que no afectara pues a la gente que no tenía recursos. Entonces, pues antes solamente se podían casar, se podían bautizar, podían tener alguna misa para el entierro, pues las personas que tenían dinero. Los pobres campesinos o la gente, la gente que pues que tenía bajos recursos, pues no podía gozar de estas celebraciones. Entonces, pues en la ley iglesia se decía que no tenía que afectar a las personas sin recursos y pues se reguló el cobro, que actualmente pues sabemos las personas que somos católicas que pues aún sigue habiendo cobros para los matrimonios, para los bautizos, para cualquier celebración que quieras realizar en la iglesia, pues aún existen estos cobros, pero ya son un poco más accesibles. Y bueno, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. No fue que los liberales se sentaron y establecieron sus reglas porque ellos quisieron, sino que convocaron a un Congreso para ir elaborando esta Constitución de acuerdo pues a las necesidades del pueblo. Y bueno, pues tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Bueno, por supuesto que el Partido Conservador y algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes, recordemos que los terratenientes eran los dueños de grandes extensiones de tierra, pues obviamente se opusieron a esta legislación porque afectaban sus privilegios que tenían desde la época virreinal. Ellos sabían que si se ponían
en vigor estas leyes, pues iban a acabar con todas las propiedades y con todos los privilegios con los que ellos contaban. Entonces, pues antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley porque contaba con fuero. Entonces, imagínense qué cosa tan espantosa. Estos militares, estos sacerdotes, tenían fuero. ¿Qué quiere decir fuero? Pues bueno, el fuero eran los privilegios otorgados a ciertos grupos de personas con una posición o cargo muy alto en el gobierno y en la iglesia. Entonces, si ellos cometían algún delito, no podían ser sancionados porque pues tenían fuero, tenían este privilegio de que la ley no los podía juzgar. Entonces, por supuesto que los liberales pues iban a quitar ese fuero a como de lugar. Y bueno, esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las leyes nuevas porque pues no les convenía. Y bueno, vamos a ver algunas de las disposiciones de la Constitución Federal de 1857. ¿Cuáles eran estos nuevos puntos que se le agregaron? Pues bueno, primero, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. Recordemos que cuando nos separamos de España, pues ya habían dicho que no podíamos tener esclavos, pero aunque ya era una disposición que se había acordado, pues todavía la gente poderosa quería tener sus esclavos y pues en esta constitución ya se prohibía por completo la esclavitud. La enseñanza en México es libre, porque recordemos que los conservadores pues solo permitían dar contenidos religiosos. Entonces, pues ya aquí se estableció que la enseñanza en México iba a ser libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Anteriormente, pues a la clase baja, pues siempre los ponían a cosechar, eran campesinos o esclavos. Entonces, pues aquí ya se daba libertad para que cada persona escogiera lo que quisiera estudiar, lo que quisiera hacer, a lo que se quisiera dedicar, sin que le impusieran hacer algo que ellos no querían y pues también la libertad de expresión, porque recuerden que vimos que con Santana, pues si no tenías sus mismos ideales o si estabas en contra del gobierno, pues obviamente eras castigado. Entonces aquí ya había libertad de expresión. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población, que es un punto que no le gustaba a los conservadores tampoco. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe de ser remunerado, o sea, pagado, porque también ya habíamos visto que antes se les pagaba con tipo vales para que los cambiaran en la tienda de raya, que era una tienda dentro de una hacienda que en donde podían cambiar pues esos vales por alimentos, ¿ok? Bueno, también decía que se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales como casas, haciendas o tierras de cultivo. Entonces ya les quitaban a los poderosos pues el poder administrar o ser propietarios de estas grandes extensiones de tierra. Y por último, en las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sale? Entonces estos son algunos puntos importantes que pues se agregaron a nuestra Constitución en 1857 gracias a que pues entraron al poder los liberales y pues les empezaron a quitar el poder a los conservadores, ¿ok? Entonces, pues espero que hasta aquí el tema haya quedado claro. Más adelante seguiremos hablando de la guerra de reforma, de cuando Benito Juárez llegó al poder, pero pues hasta aquí el tema del día de hoy, ¿sale? Pues yo los veo en el siguiente video, les mando muchos besos y nos vemos la próxima. Bye.